gobierno fuesen al Banco Central a retirar sus depósitos, no hay suficiente. Por eso es necesario volver a poner los 4 balances, para tener algún orden en el acceso a esos dólares. Yo estoy de acuerdo con Alberto que esa tiene que ser una medida transitoria, pero mientras estamos donde estamos, no nos queda otro remedio que poner una prelación de acceso a los pocos dólares que tiene el Banco Central. Esta gran caída de cobertura generó una situación muy rara que los ecuatorianos no entienden, porque es mejor que en cierto sentido no se entienda, porque si no estaríamos con pánico. Pero lo que pasó es que al abrir las puertas para que los dólares del Banco Central puedan canalizarse hacia el fisco y darle crédito al fisco, el Banco Central en el fondo creó ecuadólares, porque esos dólares no entraron por la balanza de pagos, que es como funciona en un país dolarizado, sino que el Banco Central, al darle crédito al fisco y recibir a cambio un bono del fisco, empezó a crear ecuadólares. Y esos ecuadólares fueron a la banca. Y por eso es que ustedes ven en el 2017, en el 2016, hubo mucho crédito. A pesar de que la economía se venía de nariz. Y los banqueros estaban felices, porque sentían que había liquidez para dar crédito. Pero era un crédito fondeado artificialmente por esta creación de ecuadólares que el Banco Central hizo. Ese estímulo crediticio que el Banco Central le metió a la economía y que les hizo tan contentos a tantos banqueros, se secó en el 2018. Y ahora la banca siente que ya no hay, que si quiere generar más crédito necesita que entren dólares al país por la balanza de pagos. Y no están entrando dólares al país por la balanza de pagos. O sea, la dolarización necesita dólares. Es así de simple. Ok. Entonces, ahí es donde estamos. Y ese es un problema serio y hay que arreglarlo. Y la ley, como les voy a mostrar más tarde, algo hace para tratar de arreglarlo. Un segundo problema es la disfuncionalidad de la formación de regulación. La regulación en el país se hace a través de una cosa que se llama Junta de Regulación y Política Financiera, que es un leviatán. Cuando uno lee tiene como 42 funciones, puede ser de todo. Está controlada por el Ejecutivo del Ministerio de Finanzas. Y entonces no hay manera, digamos, independiente, técnica, para diseñar regulaciones. La situación actual, no solo que le da un abanico enorme de funciones a esta Junta, sino que esta Junta no tiene poderes para coordinarles a los supervisores. Entonces la Junta podría pedirle información a la Superintendencia de Bancos y a la Superintendencia de Cooperativas y la Superintendencia de Bancos y Cooperativas y dicen no le dan. Entonces no hay nada en el sistema que permita inducir a que los reguladores intercambien opiniones y coordinen su gestión de regulación y de supervisión. No puede esta Junta reducir algo que es muy serio en el Ecuador, un espacio enorme para el arbitraje regulatorio. Es decir, el arbitraje regulatorio se produce cuando la autoridad regula de manera diferente actividades que son de la misma naturaleza. Entonces tú tienes una actividad muy típica, que es el crédito. Las cooperativas dan crédito, los bancos privados dan crédito. Pero la regulación del crédito en las cooperativas es absolutamente pobre, deficiente y de baja calidad comparada con la regulación del crédito que los bancos hacen. Si es la misma actividad, regulada de manera distinta. Cuando eso pasa, se producen reasignaciones de recursos al interior del sistema financiero que generan grandes distorsiones y elevan mucho los riesgos. Es lo que pasó en Estados Unidos cuando la gran crisis del 2008. Había toda una zona que ahora se conoce como el shadow banking, la banca en la sombra, que estaba subregulada, que pudo apalancarse hasta 40 veces su capital, y había una zona de bancos comerciales bien regulados. Entonces la actividad financiera fue migrando hacia la zona menos regulada, que nadie la veía, y ahí crecieron grandes riesgos sistémicos. Y en el Ecuador no tenemos ninguna capacidad para reducir el arbitraje regulatorio, porque hasta la Constitución te genera estas segmentaciones de regulación. La Constitución habla de
la Superintendencia de Cooperativas, de la Superintendencia de Bancos. Entonces la Constitución nos restringe en la capacidad de tener una cosa coherente. Hay muchas inconsistencias. Por ejemplo, la Superintendencia de Bancos emite regulaciones de liquidez para los bancos que no son consistentes con las regulaciones de encaje que emite el Banco Central, y es difícil reducir falta de uniformidad. El mundo cada vez se dio cuenta, después de la gran crisis del 2008, que el sistema financiero es una cosa distinta que la suma de sus partes. Entonces, hasta antes de la gran crisis financiera, el estilo de regulación era regularle a cada banco, vigilarle a cada banco y asegurarse que haga bien las cosas y que sea prudente. Y había el supuesto, una falacia de composición, de creer que si yo tenía mis banquitos bien vistos y regulados, el sistema común todo estaba sano. Con la gran crisis financiera nos dimos cuenta que el sistema es algo distinto que la suma de sus partes y necesita ser entendido como sistema, en su conjunto. Y esto ha generado una ola nueva, técnicamente muy complicada, de regulación que se conoce como regulación macroprudencial, que está en pleno desarrollo en el mundo. En el Ecuador no tenemos nada para pensar en esa manera, ni nadie piensa en esa manera. Los bancos obviamente no piensan de esa manera porque cada uno ve su propio negocio particular, pero la superintendencia no piensa en esa manera, el Banco Central no piensa en esa manera. Entonces estamos en pañales en una nueva y necesaria manera de ver el sistema financiero. Y otro gran problema de regulación es la definición del perímetro regulatorio. Yo he escrito un par de papers sobre esto porque me parece que es un tema muy complicado, y que es cómo se decide a quién regulo y cuánto regulo, y qué cosas no debería yo regular. Es una pelea casi filosófica entre los economistas, pero tiene que haber algún protocolo, algún sistema para que los países vayan decidiendo si van adaptando el perímetro regulatorio con el tiempo. En Estados Unidos uno de los grandes problemas es que ya sabían que había la banca en la sombra, pero no pudieron meterle a la banca en la sombra en el perímetro regulatorio porque la ley no les permitió. Entonces los países, ahora nos hemos dado cuenta, necesitamos sistemas modernos, flexibles, para ir definiendo en el tiempo el perímetro regulatorio de una manera moderna que vaya reconociendo los cambios tecnológicos y las innovaciones que se van realizando en los sistemas financieros. Y en el Ecuador no hay nada para eso. Entonces, este es otro gran problema que yo le veo, la disfuncionalidad en la formulación de regulación financiera moderna. Tercer problema que yo le veo es que hay grietas en las facultades que debería tener la Superintendencia de Bancos. Por ejemplo, la Superintendencia de Bancos le dice al banco: yo necesito que mañana me des la información consolidada de no sé qué. Y el banco dice: bueno, yo estoy tomando café. Y entonces la Superintendencia no tiene manera de hacer cumplir esa cosa. Y cuando la Superintendencia quiere hacer una acción disciplinaria, el regulado puede interponer una apelación en la Corte y se suspende todo. Entonces la capacidad de hacer cumplir las decisiones de la Superintendencia es muy pobre, y eso hay que arreglar. En el Ecuador no tenemos piso legal para ir desarrollando lo que se conoce como la supervisión y regulación consolidada de los grupos financieros. En el mundo hay una gran tendencia hacia la conglomeración. O sea, las entidades financieras se vuelven como multibanca, empiezan a hacer varios tipos de actividades, transacciones, y eso las autoridades en el mundo van permitiendo, pero la van regulando, porque obviamente tienes tú grupos financieros, por ejemplo en Colombia, que tienen una compañía de seguros, tienen una casa de valores, tienen un fondo mutual, tienen un banco y tienen una entidad de microfinanzas. Todo es un conglomerado financiero que opera como un conglomerado y que necesita ser regulado como un grupo. Y en el Ecuador no tenemos ningún piso legal para regular y supervisar a los conglomerados que se van a ir formando naturalmente como parte del desarrollo financiero. Y por último, tenemos unas normas anticuadas, rígidas y políticamente diseñadas con respecto a los cuerpos, a los gobiernos corporativos de los bancos privados. Por ejemplo, típicamente un banco tiene un directorio. Al banquero prudente le interesa tener en el directorio una variedad de talento.
Entonces en el directorio, si yo soy un banquero, yo quisiera tener a alguien que sepa de auditoría, a un ingeniero, a alguien que sepa del sector agrícola, a alguien que esté metido en el sector industrial, a alguien que esté en el sector exportador, porque yo como banco me beneficio de tener un directorio diverso que me pueda ayudar a ser prudente y hacer bien el negocio. En el Ecuador no se puede tener en el directorio de un banco a alguien que sepa de agricultura o de exportaciones. La ley lo prohíbe. Entonces tenemos bancos que no pueden enriquecerse con cuerpos, con gobiernos corporativos modernos. Y tienen ese tipo de cosas. Y el cuarto punto es el que les decía, en el Ecuador tenemos un mercado segmentado, un circuito crediticio para financiarle al fisco a tasas subsidiadas. ¿Cómo se arma eso? Bueno, pues con todos estos cambios regulatorios que le convirtieron al Banco Central en un ministerio, con esta junta de regulación que es un galimatías, lo que se fueron pasando regulaciones para que los bancos, cuando quieran tener liquidez, se les obliga a que parte de esa liquidez la inviertan en papel del Estado, por obligación. Lo cual le quita liquidez al banco, porque el papel del Estado no es líquido. Si hay una corrida de depósitos, yo quiero tener mi liquidez para poder responder a la corrida de depósitos. Pues si lo que tengo es bonos del gobierno, no voy a poder hacerlo. Entonces, pero a través de requisitos de liquidez, obligaciones de invertir parte del encaje en deuda pública, obligaciones a que el COSED invierta su fondo en papel público, le hemos dado al gobierno una serie de fondos que pagan, son bonos, hay 14.000 millones de dólares ahí, que pagan una tasa de interés de más o menos 2 o 3%. Si el gobierno hubiese salido por ese mismo dinero a endeudarse en el mercado internacional, hubiera tenido que pagar por lo menos 7%. Entonces el gobierno se beneficia de un corte en tasas de interés del orden de 4 puntos porcentuales, en 14.000 millones de dólares. El gobierno se beneficia, pero ¿quién paga este subsidio? Los bancos no, los bancos están muy rentables. Los bancos se las arreglan para pasar este costo al depositante. Entonces, es el depositante el que está pagando este subsidio, porque no recibe la rentabilidad que podría recibir, porque tiene que pagar comisiones más altas de las que tendría que pagar, etcétera, etcétera. Entonces, el depositante paga este subsidio. La banca se queda con menos liquidez auténtica, porque está obligada a tener papel del Estado cuando debería tener activos líquidos reales. Y el Banco Central se queda con menos reservas. Ahora, ¿cómo salir de esto? No es fácil. O sea, si yo digo mañana desmonto todo esto, se nos cae la casa. Entonces hay que hacerlo bien. Ahora, ¿no? La reforma legal, que muy poca gente la ha leído, y que un montón de gente ha salido ya a decir que es un desastre. Les cuento yo a ustedes, repara una buena parte de estos problemas. No lo hace de manera perfecta ni de manera completa, pero las repara en buena medida. Y les voy a decir cómo. Empecemos primero por los arreglos institucionales. La reforma legal propone 2 cuerpos colegiados. Ya les digo la última frase. Hubiera sido mejor tener un solo cuerpo colegiado. En un país dolarizado como el que tenemos, hubiera sido mejor tener un buen cuerpo colegiado con gente profesional, independiente, de primera línea, que ejerza gobernanza o ejerza disciplina sobre todas las superintendencias y el Banco Central, y todos ellos se reporten a este cuerpo colegiado. Eso hubiera sido lo mejor. Yo sé que el gobierno trató de proponer eso. Lamentablemente el Fondo Monetario en su dogmatismo se opuso. Entonces lo que está ahí no era la preferencia del gobierno, sino una cosa que tuvo que negociarse con el Fondo Monetario por razones que son difíciles de entender. Pero hay 2 cuerpos colegiados, ya. El uno es un directorio del Banco Central, 5 miembros, 2 de los cuales son a tiempo completo, 3 a tiempo parcial. Lamentablemente todos nombrados por el presidente. Ahí también hubo un debate dentro del gobierno. Cuando a mí me pidieron la opinión, yo dije exactamente lo que dijo Alberto. O sea, está bien que el presidente los proponga, pero debería de alguna manera haber una ratificación por parte de la Asamblea. Y recuerdo que propusimos